Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estoy de regreso, paz a vosotros, y vengo a hablaros acerca del tema del desierto, la soledad que se vive tras el abuso narcisista. Si este tema te interesa, te invito a que me acompañes. Y aquí os traigo este tema que os tenía pendiente, como os dije, del desierto, la soledad tras el abuso narcisista. Creo que todo sobreviviente de este abuso atraviesa o empieza por el despertar al tema, con ese clic quizás de una información en internet que gracias a Dios abunda, porque antes ni se hablaba y hoy se habla por muchísimas vías, porque se ha cumplido su profecía en la Biblia de 2 de Timoteo 3, que dice que en los últimos días habrían tiempos peligrosos por causa de esta personalidad, describe sus características y dice: a esto se evita. Bien, pues en ese despertar que empezamos a ponerle nombre, a reconocer un poco el patrón, a identificarlo en más personas quizás de nuestro alrededor, llega un momento que si nos encontramos mejor y no hemos sanado ni culminado el proceso de sanación, podemos caer o tropezar con otra persona así, o incluso peor, psicopática, que nos puede dejar graves secuelas de quebrantamiento en el sistema nervioso, en nuestra psique. Ahí vendría esta segunda etapa de descarte o de salir de la relación, de distanciarte. No sé cuál sea tu caso, sea por en la primera vez o que hayas caído con otra persona así, y nos sentimos tremendamente devastados. En mi caso, clamé a Dios, conocí de la historia de Jesucristo, la creí, la recibí y manifesté mi fe en esta tercera fase, bautizándome en agua, delante de seres queridos, familia, amistades. Empecé a dar testimonio, noté mejoría, refrigerio en todas esas secuelas. Mas empezó a complicarse la situación porque sabemos que este adentrarnos en el desierto, como su nombre indica, puede ser tremendamente solitario. Las personas no nos creen, y menos si además empezamos a contar no solo el narcisismo, sino desde una perspectiva de fe cristiana, pues pueden venir momentos muy complicados donde el Señor, en una cuarta fase de este proceso, sería la cuarta fase, viene ese corte, como dice Mateo 10:34, que los enemigos del hombre serán los de su casa, que Él no solamente ha venido a traer paz, sino espada, y puede ser que empecemos o a despedirnos quizás de algunas personas que no quieren seguir este camino, que son personas tóxicas, o ellas mismas se distancian, nos rechazan, nos traen conflicto, se atraviesa de nuevo bastante dolor, y nos vamos adentrando en la quinta etapa, que sería el entrar al desierto, a la soledad, donde necesitamos esa fase en la que paramos. El Señor o la vida nos dice: para, céntrate en lo que hay, en sostener y confrontar este dolor, porque es como un iceberg donde la punta es ansiedad y depresión, pero debajo está años de abuso psíquico, emocional, en familia disfuncional, parejas y demás. Y necesitamos ir poniéndole remedio: estrés postraumático, insomnio, temblores, pérdida de identidad, que al conocer al Señor eso se fue restaurando bastante en mi caso, porque mi identidad ahora está con Él. Y ciertas manifestaciones, somatizaciones, secuelas que necesitamos ir tratando. Ese fuego en el pecho, esa congoja, esa tristeza, como esa catarsis donde liberas años de reprensión emocional, porque detrás hay negligencia emocional, invalidación emocional, y aquí empezamos a ver qué nos está pasando, por qué tanto dolor, aparte de ese corte de vínculos que naturalmente va a traer dolor. Pero en ese fuego, en ese dolor del pecho, va a pasar como Isaías 43:2, si te mantienes apegado a Dios, que aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y si también atraviesas de esas amarguras donde se dificulta el perdón, que os enlazo con un vídeo que tiene Paula de Sanar Bíblicamente, que os puede ayudar en esto, que nos pasaría como a José, donde dice en la Biblia que sus hermanos le causaron o le provocaron amarguras, esa amargura por todo ese dolor que nos cuesta de hacer ese perdón, que nos vamos como apagando, entrando en ese letargo, en esa depresión.
donde yo le decía al Señor, ¿volveré a brillar? ¿Qué me está pasando? Y me respondió, y te lo comparto para esperanza tuya, en Salmos 92, 12, 15 dice que el justo florecerá como la palmera, que dará fruto aún en su vejez. Si te atreves a cruzar este proceso, va a traer inmenso crecimiento, restauración y liberación. Pero no quiero pintarlo como si esto fuese fácil, es muy difícil, hay retrocesos, no es lineal, emociones muy difíciles de gestionar como la ira, que detrás de esta emoción, si se te dificulta a lo largo de muchísimo tiempo, en la siguiente parte de este tema del desierto, que lo estaré contando la siguiente semana, voy a hablar de la herida de traición, porque detrás puede estar esta herida, pero no quiero comentarlo en este vídeo, lo haré en el siguiente, donde hablaré de esto. Es como la herida de Pedro, ¿no? Pedro, que en esa traición que le hacen a Jesús, saca la espada y le corta la oreja, en esa agresividad, porque la traición cursa con esa agresividad, ese control, esa impulsividad, por eso siempre están ahí con el tema del abuso reactivo, todo esto nos afecta demasiado, tenemos que aprender en asertividad, porque nos cuesta dejar esa defensa y ataque, nuestro sistema nervioso está en carne viva, necesitamos ir sanándolo y se puede alargar en el tiempo como ha sido mi caso y por eso os lo voy a estar compartiendo en el siguiente vídeo que haré la semana que viene, más profundidad acerca de este tema y también de cuando se culmina esta primera etapa del desierto, qué hacer. Y continuamos por esta quinta etapa en la entrada del desierto, donde nos enfrentamos en este parón de secuelas, que pasaría como Salmos 84:6 dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Empezamos, después de toda esa invalidación, a expresar todo lo que nunca habíamos expresado, nuestros enojos, nuestras tristezas. Dice, y cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, porque dice que todas esas lágrimas se cambian en fuente. Empiezas a echarle de ese coraje, a transformar de esta situación y a ser como dice Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es claro, ¿no? Estamos ahí como en esa oscuridad, en esa depresión, como hundidos en tierra, pero no va a ser para destrucción, sino que Dios nos va a resurgir, a hacer florecer de nuevo de nuestro interior, aún reflejándose en nuestro exterior. Y entonces entraríamos en esta sexta etapa que redirigimos la atención en nosotros para cumplir bien ese mandamiento de ama al prójimo como a ti mismo. Primero tenemos que amarnos bien a nosotros mismos. Y Dios nos hace ir dejando, digamos, de ese rencor, de ese diálogo interno de estar repitiendo las situaciones en nuestra cabeza para tomar autorresponsabilidad y decir, sí, lo que pasó, pasó, es feo y malo y no está bien y fue abuso, pero ahora voy a tomar la responsabilidad en mi vida, en mi crecimiento, de la mano de Dios y guiada con su Santo Espíritu para transformarnos. Empezamos a dejar hábitos que te puede costar de oración, de ayuno, porque hay hábitos insanos, malísimos. En mi caso fue el tabaco. Hice un ayuno de 3 días porque literalmente era un enemigo que me iba a matar. Como en la reina Esther, que hizo ese ayuno de 3 días porque habían enemigos que iban a matar al pueblo. Y en ese caso extremo, porque no hablo del ayuno que sea para todo, de hecho en estas fases del tema del narcisismo, más bien se recomienda descansar, como Elías, que tenía de depresión, y el Señor le dijo, para, descansa, nútrete. Pero cuando ya estamos un poquito más fortalecidos, como digo, atravesando el valle de lágrimas, lo cambiamos en esa fuente, en ese coraje, pues Dios me hizo de dejar de este hábito del tabaco que no había podido dejar, o sea, este hábito insano. Empezó también a traer mejoría en mis hábitos de alimentación, que han habido retrocesos y muchos cambios, no es lineal, pero con Dios lo he podido trascender, me ha estado proveyendo mejores maneras de comer, más saludables, no en plan restricción,
ni de dietas feas y estrictas que solo traen rebote, sino en ir acostumbrándome a alimentos sanos hechos de su mano, a tomar pan, que lo comenté en otro vídeo, hecho de él, sin levadura, como una tortita finita en sartén. Todo eso me ha ido ayudando a cambiar hábitos insanos de alimentación. Empezamos también a tener pelea contra nuestra carne, a tener conocimiento de que el pecado mora en nosotros, como Gálatas 5:19, que dice que son las obras y los deseos de la carne, el Espíritu Santo nos va dando la fortaleza de combatirlo, porque en esos deseos y obras de la carne es por donde narcisistas, psicópatas, personas tóxicas y el mal, el trasfondo espiritual, usa a estas personas para provocarnos a eso, a la carne, que es lo que a lo mejor el mundo llama el ego, o lo que las personas llaman el que entras a la defensiva, al pleito, a la contienda, o adulterio, fornicación, lascivia, todas esas obras de la carne que son muy movidas en el narcisismo y que ellos las practican en acción. Pues nosotros, que sí estamos ya en este desierto caminando con Dios, empezamos a trabajarlo, a pelear con el Espíritu en esto y a crecer en el Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, del 22 al 23. Empezamos a aprender de cómo restaurar de nuestra autoestima. Dios nos provee de ciencia y conocimiento, como dice Proverbios 2:7, o como dice Filipenses 1:9 el apóstol Pablo, para que seamos sinceros con nosotros mismos, para que podamos confrontarnos a nosotros mismos de lo que está bien, de lo que está mal, debilidades, fortalezas, virtudes, cosas a cambiar, que no es en plan me quedo como estoy y me acepto, sino me acepto con lo bueno y con lo malo lo mejoro, si puedo cambiarlo lo cambio, y de lo bueno lo potencio, ¿no? Vamos creciendo en ese amor propio, no en egoísmo, no en arrogancia, no en soberbia, como es un psicópata o un narcisista, que la Biblia dice que son amadores de sí mismos, pero se traducen que son egoístas, como diciendo solo hay para ellos y para los demás no. El amor sano da espacio, como dice Paula de Cristianos contra el abuso narcisista, también para amar al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces vamos creciendo en eso. Se va dando un fortalecimiento interior en toda esta soledad para crecer en autovalidación o en confianza para con Dios, en su dirección, en su palabra, en la Biblia. Empezamos a leer la Biblia, vídeos, libros, estamos informándonos, ¿no? Para también poner el remedio a secuelas o a cambiar de hábitos psíquicos, emocionales. Aprendemos de gestión emocional, de autovalidación emocional. Nuestra vida empieza a cobrar y a tener más orden. De hecho, esto me lo proveyó Paula, repito, de Cristianos contra el abuso narcisista, que habla de las prioridades, que ordenemos nuestra vida en prioridades. La primera es Dios, la segunda es nuestro bienestar, el templo de Dios que somos nosotros, hay que cuidarlo, porque cuanto más estemos cuidados, pues Dios nos va a poder usar para bien o va a poder hacer planes a través de nosotros. La tercera prioridad es el sustento, el trabajo, obviamente tenemos que encargarnos de eso. El cuarto, vínculos sanos. En esta etapa todavía puede ser que no estén ni se estén dando, pero sí estamos nosotros creciendo para saber distinguir una relación sana de una tóxica o mala. Y la quinta prioridad, el propósito que tiene Dios para nosotros. Toda persona tiene propósitos, igual que toda creación de Dios tiene propósitos. Tenemos un propósito, algo que dar a esta humanidad, y así como nosotros servimos de bien y para los demás, el mal usa a las personas tóxicas, narcisistas, psicopáticas que practican del pecado o de la carnalidad para hacer mal y traer de su función, que el Señor dijo que su función del enemigo era matar, robar y destruir. Y en estas relaciones, en estas familias disfuncionales que practican de la mentira o que practican en contra de los mandamientos de Dios, se ve todo ese fruto, ¿no? De la muerte, de la destrucción, del robo. Y en esta séptima etapa entramos a donde en este fortalecimiento se nos va a avecinar pruebas, tentaciones y demás. Cada uno es tentado y seducido de sus propias concupiscencias, o sea, de que quizás cosas que ya están implantadas anteriormente en el subconsciente, pues el enemigo, a través de personas tóxicas o narcisistas, va a querer venir con las mismas experiencias, que tenemos que aprender a diferenciar ese patrón que se repite para poder identificarlo y poner límites, porque va a venir a querer tocar ese cableado antiguo o a tocar de nuestras heridas,
Por esa herida que toca, el Señor nos va a iluminar para que la podamos identificar, porque así dice que en el desierto Él nos aflige, nos prueba, para que veamos de lo que hay en nuestro corazón. Así como un médico hace pruebas para ver dónde está la herida, para encontrar ese mal en esa persona, en su carne, así Dios permite de estas pruebas porque también nos pueden servir para luz. Y por esa herida entra la luz. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo y he venido a sanar a los quebrantados de corazón y estoy listo para vendar sus heridas, como la parábola del buen samaritano que echó aceite y vino en sus heridas y en sus llagas. Ese aceite y ese vino representan el Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar a toda la verdad, que nos va a recordar todo lo que Cristo dijo, que nos va a convencer de pecado y de exhortarnos para ir transformándonos. Nos da nuevas maneras de responder, nos hace ver de esas heridas que hay en nosotros, a lo mejor a través de un depredador que quiere tocarlas, un psicópata o un narcisista. Si tienes una herida de abandono, vas a ver que primeramente hacen como esa atención, ese encanto que tienen, que nos puede llevar como a esa infatuación, que tenemos que estar ahí gestionándolo y buscando de Dios para no infatuarnos, para que no nos afecte el corazón y resistir de esos encantos o de esa prueba o tentación. Y entonces el Señor te va a ir mostrando que lo que tienes ahí es una herida de abandono que el depredador en su distanciamiento está intentando tocar para que tú vayas a ellos. No tenemos que ir en sus silencios, en sus distancias, ellos lo quieren hacer estratégicamente para que vayamos detrás de ellos, tocan esa herida para poder acceder a ti y sin embargo en vez de ir a buscar de ellos, que ellos no son nuestra fuente, buscamos de Dios. Y a mí me reveló, y te lo comparto, en Salmos 119 del 22 al 31, donde David le decía, Señor, líbrame del menosprecio, se deshace mi alma de ansiedad, dice, yo me he apegado a tus testimonios. El apegarte a los testimonios de Dios, a su palabra es vida, su palabra es guía, su palabra es sanidad. Entonces, al apegarnos a Dios, que es nuestro apego seguro, nuestra fuente segura, se va eliminando ese apego ansioso y ese abandono. También ciencia y conocimiento para esta herida, o sea, aprende de vídeos de esta herida de abandono, porque muchas de las personas de abuso narcisista están como autoabandonándose, no se cuidan, porque todo este tema del abuso narcisista trae consecuencias de que la persona se abandone, caiga en indefensión aprendida. Entonces el Señor te quiere sacar de ahí para que vayas creciendo. También en esta fase séptima de pruebas y tentaciones, pues obviamente el enemigo va a querer tocar de tus pecados, va a querer oprimirte, deprimirte, porque el tema de la depresión está muy ligado, o bien porque hemos salido de círculos tóxicos y estamos en esa etapa reciente de salida y nos vamos a deprimir, obviamente va a traer tristeza, porque en toda pérdida hay tristeza e incluso depresión, y porque está muy ligado al estar rodeado de personas así o personas que nos están intentando oprimir, que son tóxicas o psicopáticas. Que también enlazo esto con un vídeo de Paula de la depresión y los narcisistas, que está muy ligado a esto. No obstante, aunque en esta etapa se vuelvan a revivir síntomas de estos de depresión, puede ser que nos derriben en algún momento, dice Pablo, derribados mas no destruidos. Y en Proverbios 18:10, que así me reveló el Señor, dice, torre fuerte es el nombre de Dios, a él correrá el justo y será levantado. Sigue peleando, perseverando, buscando de Dios, porque él te levanta, te fortalece, te defiende, como dice el Salmo 124 o el Salmo 64 que se han cumplido en mi vida, y te lo comparto porque vas a ver a Dios en tu proceso de esta prueba o tentación, quizás con otra persona narcisista o psicopática que viene a ti en alguna área a lo mejor laboral, por ejemplo, cómo Dios se engrandece, te protege, contesta incluso por ti con tu boca, cómo te da herramientas de maneras nuevas de responder, de poner límites o de tratar con estas personas para que si en ese momento no puedes escapar, por lo menos la situación te vaya favoreciendo a ti, la vayas tú manejando la dinámica tú y favoreciéndote a ti y no a la persona que te quiere hacer mal. Todo esto da como consiguiente lo que nos hablaba Dios en la Biblia, de que nos refina como al oro, que el oro dice que se prueba con fuego para ver si verdaderamente es oro, pues así nuestra fe se prueba con fuego. Y como dice 1 de Pedro 5:10, que por un momento seremos afligidos en diversas pruebas que nos perfeccionan, nos afirman y nos fortalecen.
para dar un nuevo paso a nuestra versión mejorada, más auténtica, con más discernimiento. Incluso puede ser que tengas el discernimiento de espíritus, que es un don que se describe en la Biblia, que se está dando mucho y lo da mucho Dios en esta temporada con los narcisistas, porque se necesita para distinguir entre el bien, entre el mal, entre una persona que está actuando en su carnalidad, en su ego, o en un espíritu malo o en el Espíritu Santo de Dios. Como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces empiezas a distinguir, como Malaquías 3, 17 y 18 dice, Malaquías capítulo 3 del versículo 17 al 18 dice que aprenderemos entonces a distinguir al malo del bueno, al que le sirve a Dios y al que no le sirve. Y nos habrá pasado que el Señor nos estará lavando, purificando, santificando, porque aunque somos salvos por gracia, donde Él se entregó, murió, resucitó para darnos vida eterna y perdonarnos todos los pecados, no obstante dijo en Juan 13:8 a Pedro, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Entonces todo esto sirve como un lavamiento, como un resurgir de ir superando y trascendiendo experiencias en las que antes solíamos caer, pues aquí a lo mejor aunque tengamos algún tropiezo, pero las vamos superando y trascendiendo de la mano de Dios y vemos su grandeza, su poder y le conocemos más. Y atravesamos ese desierto como atravesó Cristo, que está descrito en Mateo 4, donde el mismo Cristo padeció de pruebas y tentaciones por el enemigo de nuestras almas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de ayuda, de luz y de guía para este proceso. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dar a like, comentar si queréis agregar algo, suscribiros, dar a la campana que os siga llegando más contenido y que esto se siga expandiendo y llegando a personas que lo puedan necesitar. Y bueno, pues amigos, os dejo y os invito a que si queréis podéis seguirme en mis otras redes sociales, que todas ellas se llaman Evita Narcisistas. Y bueno, pues si Dios quiere, nos veremos en un próximo vídeo y un abrazo muy fuerte.